Bueno, el ejercicio nos dice que se forma un péndulo físico con un disco de madera uniforme de 1 metro de diámetro y se le suspende de un clavo a una distancia de L medidas de su centro de masa. Nos piden encontrar los valores de L para los cuales el periodo es de 1,7 segundos. Entonces, vamos a observar que este sería mi disco y este es mi centro de masa. Nos piden calcular para qué valores de L, o sea, qué valor, sí, a qué distancia L debo colocar el clavo de tal forma que el periodo, es decir, el tiempo que tarde en dar una oscilación sea de 1,7 segundos. Entonces, para poder hacer ello, partimos de que el periodo es igual a 2pi por la raíz del momento de inercia respecto al centro de masa más la masa por la longitud al cuadrado, todo esto sobre la masa por la gravedad por L. Y tenemos que este sería el periodo, que eso ya pues está dado. Entonces, bueno, lo encontramos en la teoría. Ahora, hay que tener en cuenta que el momento de inercia respecto al centro de masa para un disco es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Por qué digo que para un disco? Porque hay que estar muy pendientes porque el momento de inercia no siempre va a ser el mismo. El momento de inercia respecto al centro de masa depende del sólido en el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, para una placa rectangular, el momento de inercia respecto al centro de masa va a ser 1/12 por la masa por el radio al cuadrado. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Cuando yo voy a resolver el ejercicio, tengo que saber cuál es el momento de inercia respecto al centro de masa del sólido con el que estoy trabajando. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces tendríamos que el periodo va a ser igual a 2pi 1/2 de m por el radio al cuadrado más m por l al cuadrado sobre mg por l. Pero como podemos ver aquí, podemos factorizar m y se me iría con esta de acá. Entonces quedaría el periodo en términos de 1/2 de r al cuadrado más l al cuadrado todo sobre gl. Y como pudimos observar en el ejercicio, no nos daban cuál era la masa del disco. ¿Y es por qué? Porque el periodo, o sea, si el periodo no está en términos de m, o sea, no está en términos de la masa, como pudimos observar. Entonces, por eso no se tiene en cuenta. Ahora nos están pidiendo cuál es la longitud a la cual el periodo va a ser de 1,7 segundos. Nos piden hallar los valores. ¿Y por qué dice los valores? Pues vamos a ver que si yo quiero graficar el periodo en función de la longitud, tendría que el periodo, a medida que la longitud es más pequeña, el periodo va a ser más grande. Entonces esto vendría casi, pero ahí tiene un punto mínimo y vuelve y sube. Ahora, digamos que acá yo tengo 1,7 segundos. Entonces yo acá tendría una longitud 1 y acá una longitud 2, para las cuales el periodo va a ser de 1,7 segundos. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando nos piden hallar los valores, pues nos están pidiendo hallar dos valores. Entonces, tiene lógica. Si miramos acá la ecuación y yo quiero despejar mi L, o sea, mi longitud está en términos al cuadrado. Lo que quiere decir que vamos a tener dos valores de L para los cuales la longitud, el periodo, va a ser de 1,7 segundos. Entonces, vamos a despejar L. Tendríamos que t sobre 2pi al cuadrado es igual a 1/2 del radio al cuadrado más L al cuadrado sobre g por L.
Y esto nos daría igual L al cuadrado menos T sobre 2pi al cuadrado por GL más 1/2 de R al cuadrado. Y esto lo igualamos a 0. Ahora, vamos a resolverlo a partir de la ecuación cuadrática, la fórmula de la ecuación cuadrática, que ya nosotros la conocemos, que es que en este caso sería L es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Y esta es nuestra ecuación cuadrática. Entonces tenemos que saber cuál es el valor de a, de b y de c para poder dar solución a esto. Entonces, aquí a sería igual a 1, ¿cierto? Porque es la que acompaña el L cuadrado. B será igual a esta partecita que tenemos acá acompañando a la L. De aquí nosotros conocemos el periodo y conocemos la gravedad, que la vamos a manejar como 9,8. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que B va a ser menos T, que es 1,7 segundos, sobre 2pi, por la gravedad que está dada por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería nuestro B. Y el C sería igual a 1/2 por el radio al cuadrado. A nosotros nos dan el diámetro, que es de 1 metro. Entonces tendríamos que el radio sería 0,5, en este caso al cuadrado. Listo. Ya tenemos los valores de A, de B y de C. Podemos desarrollar la ecuación cuadrática, o sea, solucionando estos valores y reemplazando en la ecuación. Entonces, resolviendo esta ecuación, podemos encontrar los dos valores. Eso sí ya se lo dejo a cada uno, porque pues eso ya es más matemática. Entonces, L1 va a ser igual a 0,30 y L2 va a ser igual a 0,42. Entonces, estos son los valores para los cuales la frecuencia va a ser de 1,7 segundos.